Vamos a comenzar con el tema de reforzamiento, que es el balanceo de ecuaciones por el método de tanteo. Este tema es fundamental para continuar con el programa de el módulo de las asignaturas de módulo de análisis cualitativo. Entonces, fíjense muy bien, muchas veces confundimos nosotros con la forma de decir reacción química y ecuación química. Entonces, hay que tener bien claro que una reacción química es como tal cuando dos compuestos o dos reactivos van a reaccionar. Esa es mi reacción química. Entonces, cuando se produce una reacción química, se van a destruir esas partículas de los reactivos o de los reactantes y van a formarse nuevas partículas de los productos. Estas nuevas partículas pues van a tener características y propiedades muy diferentes a las que anteriormente tenían los reactivos que formaron esos nuevos productos. ¿Sí? Ahora, a la expresión escrita de esa reacción química se le va a dar el nombre de ecuación química, en la cual se van a expresar los reactivos que se encuentran del lado izquierdo, estos son los reactivos, y los productos de la reacción a la derecha. Ambos, es decir, tanto reactivos como productos, van a estar separados por una flecha, ¿sí? Cuando la flechita solamente va hacia un lado, se dice que es una reacción irreversible, es decir, que ya no se puede regresar. Pero muchas veces van a encontrar ustedes que va a tener dos flechitas hacia un lado y hacia el otro, y esa es una reacción reversible, es decir, que puede cambiar del lado de los reactivos, productos, puede estar así en constante cambio. Entonces, en este caso, pues es una reacción irreversible. En el lado de los reactivos, pues vamos a tener aquí un ejemplo de unas moléculas de hidrógeno y del otro lado en reactivos también, más, este signo de más es que vamos a estar agregando otras sustancias, otras moléculas para formar algo diferente. Entonces, como quien dice, los reactivos son los ingredientes para preparar algo. Entonces, mi producto o el resultado final, pues, van a ser los nuevos compuestos que vamos a crear, ¿sí? En este caso, pues, tenemos el agua. ¿Cuáles son las partes de la ecuación química? Bueno, nuestra ecuación química, recordemos que es la expresión, la forma en la que se va a expresar aquella reacción que se tuvo. Entonces, las principales partes hay que tenerlas muy, muy en cuenta, muy presentes. Siempre vamos a tener símbolos químicos. ¿Cuáles van a ser los símbolos químicos? Pues todo como se expresan los elementos en la tabla periódica. Una H, pues es la de hidrógeno, una O de oxígeno, una C, pues de carbono, una K de kilo, pues potasio, una N, pues nitrógeno. Entonces, en este caso, ese va a ser el símbolo químico. Esta H es un símbolo químico, esa O es un símbolo químico. Ese símbolo químico vamos a tener, fíjense muy bien, muchas veces vamos a encontrar un número grande al lado izquierdo. Ese número grande antes de la fórmula química se le da el nombre de coeficiente, son los números grandes adelante de cada compuesto. Entonces, en este caso tenemos un 2. Cuando es un 1, ya no se pone, se omite. Si ustedes lo quieren poner, pues se pone, pero las reglas es de que se entiende que aquí es 1 y aquí es 1, ya no se pone. En este caso, pues es un 2. Este va a ser el coeficiente, el número grande que se encuentra o se coloca adelante del compuesto químico o del símbolo químico. Este es un símbolo aritmético que me está expresando pues que es más se suma.
Es decir, hidrógeno más oxígeno más todo lo que le queramos agregar a nuestros reactivos, a nuestros reactivos, en nuestra expresión química, pues lo vamos a colocar con más. Así como les digo, como los productos cuando preparamos algún pastel, harina más, huevo más, leche más, levadura más, agua más, cosas así. También vamos a tener esta flechita es un símbolo convencional. Cuando va hacia un solo lado, es una reacción irreversible, es decir, que ya no se puede regresar hacia el lado de los reactivos. Pero cuando esta flechita va hacia los dos lados, pues vamos a saber que es una reacción reversible, que podemos pasar tanto hacia el lado de los productos, al lado derecho, o podemos pasar hacia el lado izquierdo del lado de los reactivos o reactantes. Por último, vamos a tener este número pequeñito que muchas de las veces vamos a encontrar en las fórmulas químicas. Ese se le conoce como subíndice. Ese subíndice nunca vamos a nosotros a cambiarlo, ¿sí? Eso es particular de cada compuesto. Entonces, en un balanceo por tanteo, tú puedes cambiar las veces que consideras los coeficientes. Los números grandes tú los puedes acomodar. Lo que no puedes cambiar es quitarle C2 al hidrógeno. Yo no puedo quitarle C2 a ese oxígeno y tampoco puedo quitarle C2 que esté indicando que hay dos moléculas de hidrógeno aquí en esta fórmula del agua. Entonces, ese subíndice para nada se va a mover. Los únicos que se mueven son los coeficientes, ¿de acuerdo? Esas son las partes de una ecuación química. Ahora, para balancear las ecuaciones químicas, pues existen diferentes métodos. En este caso, vamos a conocer o a practicar lo que es el método del balanceo por tanteo. Pero también hay otros métodos como el método algebraico, hay otros métodos como el método de óxido-reducción. En todos, el objetivo que se persigue es que la ecuación química debe de cumplir con la ley de la conservación de la materia. Recordemos que la ley de la conservación de la materia fue enunciada por Antonio Lavoisier en el año de 1785 aproximadamente, el cual nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Es decir, la misma cantidad que tienes al inicio en una reacción química del lado de los reactivos debe ser la misma cantidad que debes de obtener del lado de los productos. Tanto de los reactivos como productos tiene que haber un balance. Entonces, eso es cumplir con la ley de la conservación de la materia. Ahora, vamos a ver los primeros ejemplos. Fíjense muy bien, para balancear una ecuación química es importante tener muy presente una regla. ¿Cuál es esta regla? Que debemos de tener un orden para balancear. Primero, yo voy a balancear todos mis metales. Después de que ya balanceé mis metales, voy a balancear los no metales. Si tú tienes algún problema por no saber identificar cuáles son los metales a los no metales, te recomiendo que tengas a tu mano una tabla periódica. Entonces, tú con tu tabla periódica te puedes ubicar o puedes visualizar cuáles son los metales y cuáles son los no metales para que logres distinguir, ¿sí? Si aún no tienes mucha práctica. En tercer lugar, vamos a balancear oxígenos. Y por último, es decir, hasta el último orden va a ser balancear los hidrógenos. Si tú no sigues estas reglas, es decir, que empiezas primero con oxígenos o empiezas primero con los no metales, pues muy probablemente vas a tardar más y se te va a hacer un poquito más complicado. Entonces es importante seguir ese orden para que se aprendan metales, después no metales, oxígeno y hasta el último dejamos los hidrógenos, ¿sí? En este caso, vamos a tener aquí al hidrógeno, recordemos que el subíndice para nada lo deben de mover, en este caso ni del hidrógeno, ni del oxígeno, ni de la fórmula del agua,
ese 2 chiquito, tampoco lo vamos a mover. Entonces, lo único que podemos mover son coeficientes. Tenemos lado de reactivos, es decir, antes de la flecha tengo que ver cuántos átomos tengo y del lado de los productos, los átomos que tengo. Entonces, de oxígeno, del lado de reactivos, ¿cuántos oxígenos vamos a tener? Inicialmente vamos a tener 2 átomos. Ese número 2 te está indicando que son 2 átomos de oxígeno que tenemos de este lado izquierdo. Entonces, ahí le pongo, voy a tomar mi 2 y lo pongo ahí. Después me voy del lado de los productos y aquí yo tengo solamente un átomo de oxígeno. Recordemos que ese 2 le corresponde al hidrógeno. Entonces, aquí el oxígeno no hay ningún subíndice abajo, es un solo átomo. Tomo mi número, ahí no está balanceado. Voy ahora a buscar la manera de que se balancee mi ecuación química. Debo de tener de un lado los mismos átomos de oxígeno. Entonces voy a regresarme, voy a tomar un 2 aquí. Déjenme lo más chiquito. Ahí lo voy a colocar ahí para ahora sí tener 2 oxígenos de este lado. ¿Sí? Cuando yo coloco un coeficiente, recordemos que va a afectar a todos los átomos que están integrando ese compuesto. Entonces, aquí yo ya tengo balanceado los átomos de oxígeno. Ahora me voy al siguiente átomo, que es el hidrógeno. Aquí yo tengo 2. Y del otro lado, el subíndice multiplica al coeficiente. 2 por 2 van a ser en total 4 átomos. Entonces, aquí voy a tomar. Aquí vamos a tener 4. Entonces, bien importante, ahí no está balanceado. Si no está balanceado, hay que buscar la manera de que se quede, que esté balanceado. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí está, son 4 átomos, no está balanceado. Aquí voy a colocar un 2. ¿Para qué? Para que se me puedan balancear los átomos de hidrógeno. 2 por 2 son 4. Entonces ya voy a quitar este 2 y voy a poner un 4. Ahora sí, ahí mi ecuación química ya está balanceada. Revisamos, siempre es bueno revisar. De oxígeno tenemos 2 átomos de oxígeno del lado de reactivos y 2 átomos de oxígeno del lado de productos. Ahora con los hidrógenos vamos a contar 2 por 2, pues tengo 4 átomos de hidrógeno del lado de reactivos y del otro lado tenemos 2 por 2, pues 4 átomos de hidrógeno. Ahí ya está balanceado. Pasamos a la siguiente. Recordemos siempre, siempre las reglas: metales, no metales, oxígeno, hidrógeno. Probablemente cuando ustedes vean una reacción, pues no van a tener ya los átomos acomodados, pero aquí ya los vamos a tener, aquí yo ya se los acomodé. El sodio es un metal, el cloro es un no metal, el oxígeno y por último el hidrógeno. Así es como los deben de acomodar ustedes. Entonces, del lado de los reactivos o reactantes, tenemos ¿cuántos sodios? Aquí tenemos un 2 abajo, significa que son 2 sodios. Tomo un número y lo pongo el 2. Ya no hay más sodios de este lado, me paso del lado de los productos, tengo 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí tengo 2 y aquí tengo 1. Pues voy a colocar un 2 al inicio de mi fórmula del cloruro de sodio. Ahora sí, ya tengo 2 sodios y tomo un 2 de este lado. Ya están balanceados los sodios. Ahora me paso al siguiente, cloro. De este lado tengo solamente
en el ácido clorhídrico tengo un cloro, le pongo ahí el 1, y aquí tengo 2. Recordemos que ese 2 ya me está afectando todo este compuesto. Entonces, ahí yo ya tengo un 2. Como tengo un 2, tengo que colocar aquí al frente en el coeficiente del ácido clorhídrico para tener del lado de reactivos otro 2. Entonces, tomo un 2. Ahora sí, ya tengo balanceado los cloros. 2 cloros de este lado, del lado de reactivos, y 2 cloros del lado de mis productos. Ahora, ese oxígeno, revisamos primero lado de los reactivos. Oxígeno, solamente tengo un oxígeno. ¿Sí? Recordemos que aquí es como si fuera un 1 imaginario. No se pone porque se entiende que es solamente el número 1 en el lado de los coeficientes, y del otro lado de los oxígenos, pues tenemos solamente 1. Ahora vamos por último, con los hidrógenos. Tenemos 2 hidrógenos. Y del lado de mis productos tenemos 2. Ese coeficiente chiquito pues me está indicando que tengo 2 átomos de hidrógeno. Entonces aquí lo duplico y lo pongo acá. Entonces ahí ya está balanceado. Sodios, cloros, oxígenos e hidrógenos. Pasamos al siguiente. Aquí. Aquí podemos observar que solamente tengo un compuesto, el cual se está descomponiendo. Es una reacción de descomposición en la cual un solo compuesto va a originarme 2 productos. Entonces, ya está acomodado. Tenemos metal, no metal y oxígeno. En este lado tenemos un potasio. Y del lado, me paso del lado de los productos, pues también tengo un potasio. Y luego, cloros. ¿Cuántos cloros tenemos? Tenemos 1. Recordemos que aquí hay un coeficiente 1 imaginario. Y del lado de mis productos también tengo un solo cloro. Después, tenemos oxígeno. De este lado tengo 3 oxígenos. Y del lado de los productos tengo 2. ¿Qué es lo que puedo hacer? Aquí tengo 3 y aquí tengo 2. Quiere decir que vamos a modificar ya sea el oxígeno que se encuentra del lado de los productos, o bien de este lado se tiene que modificar en el lado de los reactivos. Entonces vamos a colocar, vamos de menos a más. Entonces vamos a ir colocando aquí un 2. Pero al colocar ese 2 se va a afectar todo el balanceo. ¿Por qué? Porque va a afectar al potasio, va a afectar al cloro. Aquí son 2 por 3 del oxígeno. 2 por 3 son 6. Entonces voy a quitar este y voy a agarrar un 6 de acá. Ahí ya me está afectando. El cloro ya me lo está afectando. Es un 2. Y el potasio también me está afectando el potasio, que es otro 2. Aquí está, ya la receta. Este 2. Ahí está. 2 de potasio. Como en este lado de los productos me va a afectar, pues voy a tener que colocar un coeficiente 2 para tener 2 potasios, 2 potasios, y de igual forma tener 2 cloros. Aquí está. Oxígenos. Ay, aquí está, puse 3. 2 cloros. Y oxígenos, aquí yo puedo colocar un coeficiente de tal forma que me dé 6. Entonces, aquí le pongo el 3. 3 por 2 son 6 oxígenos.
Y de este lado, pues 3 por 2 son 6. Entonces, de esa forma ya está balanceada mi ecuación. Muy importante recordar, ya les había dicho, el orden en que balanceamos. Metales, no metales, oxígeno y por último el hidrógeno. Vamos a tener este otro ejercicio. Aquí es un poquito diferente porque nuestros compuestos van a tener esos paréntesis, en este caso es el hidróxido de aluminio. Ese 3, chiquito subíndice, va a afectarme a los átomos que están adentro del paréntesis, es decir, son 3 átomos de hidrógeno y son 3 átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Aquí en este caso, el sulfato de aluminio, vamos a tener un 4 que está afectando solamente al oxígeno y ese 4 no van a ser 4 átomos, hay que multiplicar ese subíndice. 4 por 3 son 12 átomos de oxígeno y para el azufre no tenemos subíndice, se entiende que es 1, pero tenemos afuera el número 3 que está afectando al azufre. Entonces son 3 por 1, pues son 3. En este caso vamos a tener en este compuesto, son 3 átomos de azufre, 12 átomos de oxígeno y 2 átomos de aluminio. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Ya está acomodado. Entonces, aluminio, del lado de los reactivos tenemos un aluminio. Del lado de los productos tenemos 2 aluminios. ¿Qué tengo que hacer? Pues colocar un 2 de coeficiente en mis reactivos. Voy a quitar este y voy a tomar un 2. Ahora sí, tengo 2 aluminios de mis reactivos y 2 aluminios en mis productos. Vamos con el azufre. El azufre, aquí solamente tenemos un solo átomo. Este subíndice solamente es del hidrógeno y este subíndice 4 solamente es del oxígeno. Entonces tenemos un azufre, lo colocamos y de este lado ya les había dicho, solamente van a ser 3 átomos de azufre. Este azufre solamente está entre paréntesis, pero el 3 va a afectar al azufre, le pongo el 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues tengo que colocar un 3 al inicio, como coeficiente al inicio de mi fórmula química, que es el ácido sulfúrico. Entonces ya coloco ese 3, ya me va a afectar a todos los átomos que están aquí de ese compuesto y voy a colocar ahora sí el 3 del azufre, 3 átomos de azufre. Después, vamos con el oxígeno. Aquí, al momento de sumar oxígenos de este compuesto, oxígenos de este compuesto se suman y se ponen del lado de los reactivos. En este caso tenemos 3 átomos de oxígeno que multiplican al coeficiente del inicio, que es el 2. Entonces, ese oxígeno son 3 por 2, 6. Aquí, en este lado tengo 6 oxígenos. Ahorita los vamos a sumar al final. Y aquí tenemos 4 por 3. 4 por 3 son 12. Entonces, 12 oxígenos del ácido sulfúrico en el compuesto, más 6 oxígenos que está aportando el hidróxido de aluminio, serían 18. Entonces, vamos a poner el 18 aquí. Y del otro lado, vamos a ver cuántos oxígenos tiene. Del otro lado son 4 de subíndice 4 por 3 son 12. 12 de este lado, aquí le ponemos. Y del oxígeno me está aportando solamente 1. Entonces, en total, 12 más 1 son 13. Me están faltando, para llegar a 18, me están faltando 5. Entonces, ¿cómo puedo acomodar o qué puedo hacer? Pues hay que empezar
a colocar coeficientes, ya sea de este lado o de este lado, de tal forma que pueda igualar los átomos de un lado y del otro. Entonces empezamos con los coeficientes más pequeñitos, es decir, podemos colocar un número 2 aquí. Recordemos que si colocamos un 2 va a afectar a todos los átomos que se encuentran ahí. Entonces, podemos colocar aquí un 2. Si no quiero que se me mueva aquí este 12, 4 por 3, 12. 2 oxígenos serían 14 oxígenos. Entonces, no me sirve. Puedo colocar un 3, 12, 13, 14, 15. No me sirve, pero puedo colocar un 6. Puedo colocar un 6 para que ahora sí me den 18. Entonces, vamos a poner aquí el 18. Hay que revisar siempre que los otros no se me muevan, ¿sí? Entonces el aluminio sigue permaneciendo aquí con 2, ¿sí? 2 aluminios del lado de reactivos, 2 aluminios del lado de productos, 3 azufres del lado de reactivos, 3 azufres del lado de productos, 18 oxígenos del lado de reactivos y 18 oxígenos del lado de productos, ¿sí? El oxígeno es 4 por 3, 12, más 6 son 18. Ahora sí, por último, hidrógenos. Hidrógenos tenemos de este lado, tenemos 3 por 2 son 6. 6 oxígenos, 6 átomos de oxígeno que me está aportando el compuesto hidróxido de aluminio. Y en este caso el ácido sulfúrico me está aportando 2 por 3 son 6. No tengo otros 6. Copio, duplico. Entonces, aquí los hidrógenos, el subíndice es 2 por 3 son 6. 6 del ácido sulfúrico, de los átomos de hidrógeno, más 6 de los átomos del compuesto de hidróxido de aluminio, son 12. Entonces, ahora sí, lo colocamos acá, el 1 y el 2, 12. Y del lado de los productos, recordemos que aquí tenemos ese 2 de subíndice, multiplicado por 6, 2 por 6 es 12. Y ahora sí ya terminamos el balanceo de esta ecuación química. Es 2 de coeficiente, 3 de coeficiente. Aquí se entiende que es 1, entonces se puede o no se puede poner, ustedes según como gusten. Si se les hace sencillo, ahí le ponen el 1 y 6 de coeficiente. Entonces estaríamos terminando con el balanceo por método de tanteo.